Venga, empezamos. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de hoy en la plataforma de diagnóstico. Empezamos la semana con una excelente presentación que hará el doctor Mario Pagés sobre la colonoscopia virtual y nos enseñará casos complicados. Mario, por favor. Adelante. Muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla. ¿La estáis viendo la presentación? Sí. Sí, perfecto. Vale. Bueno, os quería mostrar en esta sesión de hoy casos, yo creo que sí, que son difíciles, pero más que nada es que quizás son un poco sorprendentes porque, como hemos comentado antes, el diagnóstico de lo que es la práctica de la colonotax, normalmente el diagnóstico se centra en es un cáncer, es un pólipo o es un resto fecal, pero de tanto en tanto pues tienes alguna sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, por si os encontráis situaciones parecidas, pues espero que estos casos os ayuden. Yo trabajo en el hospital de Belviche, pero os quiero comentar que todos los casos que enseño, los 5, pues son de mi etapa en el clínico. Mira, vamos a empezar por el primer caso. Es una mujer de 75 años que tiene una anemia microcítica, que se le hace una colonoscopia, pero que es incompleta por adherencias, no pueden pasar a partir del sigma y queda, pues, por tanto, el colon derecho sin estudiar. Aquí tenéis una foto de la endoscopia, que veis que en principio no se ve ninguna lesión aquí en el sigma. Y vamos a ver un vídeo, en primer lugar, de la imagen 2D en el prono, que es este de aquí, y vamos a explorar este colon derecho. Eso es un resto fecal, porque lo reconocéis que tiene gas dentro, pero nos va a llamar la atención esta lesión. Estamos justo en la válvula. Entonces, uno de los problemas es la variabilidad de la válvula ileocecal. Entonces, yo quiero que penséis, si le deis vueltas, si esta válvula os parece normal, os parece aumentada. Fijaros que no acaba de tener la densidad grasa, está un poco abultada y en la visión 3D tiene esta morfología de aquí. Vamos a pasar ahora al cambiar de posición, es decir, a la posición en supino, que le hemos puesto contraste porque ya en el prono nos pareció que ahí podía haber algo. Primero lo vamos a ver en partes blandas. Aquí está el marcaje. Y ahora vamos a verlo en la endoscopia. Fijaros que la morfología apenas se ha modificado entre las dos posiciones. De una forma como semianular, más que bilabial. Entonces, bueno, aquí hay una serie de preguntas. Pensaros cuál diríais que es la acertada, ¿no? Nos encontramos con una variante de la válvula ileocecal, que tiene morfología labial. ¿Es una válvula ileocecal lipomatosa? ¿Es una lesión sospechosa de malignidad o es una válvula ileocecal invaginada? Pensad un segundo a ver con cuál os quedaríais. Y la verdad es que nos encontramos con una lesión sospechosa. ¿Por qué es una lesión sospechosa? Pues fijaros que tenemos una serie de rasgos que nos hacen sospechar que ahí haya un cáncer colorectal. ¿Por qué? Primero, porque es una paciente sintomática que tiene una anemia, que la válvula es sólida, está aumentada de tamaño y sí que es hipodensa, pero no llega a tener la densidad de la grasa. Cuando le hemos puesto el contraste, capta toda ella un poquito. Y entre las dos posiciones nos hemos quedado con el mismo aspecto sin que hayan modificaciones, y muchas veces la válvula, cuando giras el paciente,
A veces se abre, a veces ves como los restos fecales o el residuo cae incluso. ¿Qué pasa? Que no tenemos el 100% de seguridad, porque ya sabéis que cuando hay un cáncer, pues normalmente como signo de ayuda, pues tienes algunos pequeños ganglios en la periferia. Y también es raro, ¿no?, que una lesión justo en la válvula no te provoque distensión ileal. Entonces os enseño a este paciente porque pensad que es una colonoscopia incompleta, es decir, que no hay forma de acceder endoscópicamente a ese lugar. Sí que es verdad que cuando interesa mucho se puede repetir la endoscopia, incluso utilizar un endoscopio pediátrico más fino y que en ocasiones pues pueden llegar a poder biopsiar esa. Pero en el caso de que no se pueda, según lo que nosotros digamos, al paciente le van a hacer una hemicolectomía derecha, directamente, sobre todo si tienen confianza pues, en los radiólogos. Entonces, yo os planteo, ¿le haríais alguna prueba más? Vale que tenemos la sospecha de que sea un cáncer, pero ¿y si es una válvula lipomatosa que no acaba de mostrar la densidad grasa pues, que le corresponde y al paciente se le hace una hemicolectomía y luego no tiene lesión? Os lo comento porque nos encontramos con este problema y decidimos hacerle como excepcionalmente pues una prueba más. ¿Qué le hicimos? Le hicimos un PET. Y fijaros que ya nos dio la seguridad y ya al paciente se le indicó una hemicolectomía derecha, salió un adenocarcinoma mucinoso T2 en 0 y un poco el consejo, ¿no?, después de este caso es que siempre, siempre tenemos que repasar cómo es la morfología, el tamaño de las válvulas, cosa que no siempre es sencillo, pero no olvidar nunca de repasarla. Y bueno, acordaros si alguna vez no estáis completamente seguros de que tengáis una lesión a la que no es posible acceder para tomar biopsia y que la única solución es la cirugía directa, pues pensad que a nosotros pues el PET nos ayuda. Las válvulas, pues fijaros, esto es una morfología bilabial de una válvula que claro, no tiene nada que ver con la que hemos visto. Fijaros cómo aquí se ha abierto al cambiar de posición, está cayendo el residuo porque esto es un prono con la imagen girada, pero a veces son más grandes, ahí están más hipertróficas, pues válvulas lipomatosas, que esta es claramente grasa, pero fijaros esta de aquí, tampoco es negra negra como la grasa. Aquí tenemos pues una válvula en 3D, por lo tanto os he querido enseñar este caso pues un poco recordando la dificultad que puede suponer en ocasiones la válvula. No siempre hay cánceres, a veces hay pólipos y en mi experiencia pues la verdad es que son bastante frecuentes y no en la propia válvula sino en las paredes delante. No sé muy bien por qué, incluso lo busqué y no lo encontré, pero no sé si es que el microtraumatismo repetido del residuo que va cayendo, pues presupone que la mucosa tenga un riesgo más elevado, pero en la zona esta cecal periválvula no es infrecuente encontrar lesiones polipoideas. Y volvamos, aquí tenemos la válvula normal y aquí tenemos algo que le sale, que está pues adicional y que es un pólipo. Este es fácil de que no lo veas, porque piensas que la válvula pues tiene esta forma. Cuando nosotros la ponemos en 3D, pues tenemos aquí la válvula y al lado el pólipo. Y aquí tenemos otro caso, donde esto es la válvula lipomatosa, un poquito, y aquí hay un pólipo pequeño, ¿vale? Tenemos la válvula y el pólipo, era este pequeñito de aquí, de 6 milímetros. Pues este era el primer caso que os quería enseñar. El segundo caso, en este caso es un hombre también con anemia, se le hace una colonoscopia incompleta que resulta incompleta por adherencias, igual que el caso anterior, no se puede pasar, y nos piden una CTC el mismo día. En este caso no se pudo pasar a partir del ángulo esplénico, llegaron un poquito más arriba. ¿Qué nos llama la atención? Ahora lo veremos en vídeo, pero fijaros, aquí tengo una imagen que es un poquito más blanca de lo habitual, pero no es una lesión marcada, es algo más denso, pero sin tener la densidad del marcaje. Y aquí lo vamos a ver en el prono,
Fijaros que está como en la cara posterior del sigma. Cuando le cambiamos la ventana, veis que es un poquito densa. ¿Y cómo lo vemos en la otra posición, en el supino? Aquí la tenemos. Este no lleva contraste, porque no consideramos necesario. Y fijaros que no se ha movilizado, ¿vale? Está en la cara posterior del sigma. ¿Cómo lo vemos en 3D? Pues una lesión con aspecto polipoideo. Crono y supino. ¿Qué nos podemos preguntar entonces? ¿Es un pólipo? ¿Qué os parece? Tiene densidad de partes blandas y no se moviliza. ¿Es un resto fecal no marcado? Se mueve. Esta ya queda descartada porque hemos dicho que no se mueve, está en la cara posterior. ¿Vale? ¿Y si es un resto fecal no marcado pero que está adherido a la pared y por eso no se mueve? ¿Y si es un divertículo invaginado? Pensad, si os encontráis esta lesión, ¿con qué os quedaríais? Y bueno, en este caso, la correcta es que es un pólipo, porque aunque sea un poquito más blanco, no es un resto marcado, no se ha movido con la posición, no tiene gas dentro, ¿vale? O sea que lo tenemos que leer como pólipo. Como lo leímos como pólipo, pensando además que no se lo había detectado en la endoscopia, porque acordaros que había llegado hasta ángulo esplénico, se le volvió a hacer una segunda colonoscopia al cabo de 3 meses. ¿Y qué vio esta segunda colonoscopia? Nada. ¿Vale? Estuvieron buscando por la zona y ahí no había nada. Entonces, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho mal? Esta fue la endoscopia, la segunda. ¿Podía ser que fuera un resto fecal adherido? A pesar de que ya os digo, no tenía gas dentro y tal. Era un burnout pólipo, un pólipo pues que se ha autofagocitado, que ha desaparecido. Esto no existe, ¿eh? La puse yo un poco para tener más opciones. ¿Era un cuerpo extraño? ¿O qué ocurrió? Igual es que no nos habíamos leído el informe de la primera colonoscopia incompleta. Y esta es la correcta. Siempre nos tenemos que leer antes de interpretar las colonotacs, lo que han visto, lo que han hecho en el segmento estudiado. Porque a este paciente se le había resecado un pólipo justo en esa localización. Y no es raro que en ocasiones una polipectomía haya quedado un poquito de hematoma, un poquito, ahora os enseñaré otras imágenes. Este era el pólipo que se le había resecado y fijaros que después de la polipectomía la imagen hacía sospechar un pólipo, pero no era más que un pequeño hematoma. Siempre, siempre, siempre nos tenemos que leer el informe de lo que han hecho, de a dónde han ido, cuándo han tenido que parar, porque no son raros los hematomas o los cambios después de ciertas polipectomías. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos. Sí que es verdad que muchas veces son un poquito más blancos que lo habitual, por eso incidía un poquito cuando se hablaba de la semiología de la lesión previa, de que era un poco más densa. Aquí tenemos otro. A veces son más irregulares porque, claro, no tienen esa forma tan redondeada como el que nos ha engañado antes. Y tenemos un ejemplo de una polipectomía un poquito más compleja, donde también a veces vemos gas entre las capas. Incluso, aquí hay otro con gas. Incluso a veces cuando les ponen clips, pues podemos ver los clips. Si veis esta imagen en una colonotac, eso es un clip endoscópico, con una densidad metálica, por eso lo tiñe de verde como si fuera marcaje, pero no es marcaje. Y eso sería. El tercer caso que os quiero enseñar era una mujer de unos 50 años en la que se hizo un TAC abdominal convencional como estudio de extensión de esta masa ovárica,
Pero curioso, fijaros lo que el radiólogo detectó. Entonces tiene aquí una lesión redondeada, hiperdensa, ¿eh? Y ahí tenemos la masa anexial. Y lo primero a considerar es dónde está esta lesión, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a ayudar a la hora de restringir las opciones diagnósticas. Está dentro, está fuera. Entonces ya tenemos varias opciones. Podría ser un ganglio metastásico de su neoplasia. Podría ser un resto fecal si consideramos que está dentro del ciego. Es un pólipo. Es un cuerpo extraño fecal. Pensad con cuál os quedaríais y, de hecho, tenemos que informar el TAC como posible pólipo porque es una lesión homogénea. No teníamos basal de referencia, pero que tiene toda la pinta de estar captando contraste. No hay gas dentro. Total que a esta paciente, antes de su cirugía, se le indicó una endoscopia. Y el endoscopista vio esta imagen de aquí y no se atrevió a biopsiarla. ¿Por qué? Porque era submucosa, no es una lesión polipoidea, sino era una lesión submucosa que además estaba muy cerca, bueno, no llegaba a ver el agujero apendicular y ante el miedo a poder perforar en endoscopia si no era un pólipo, sino otro tipo de lesión, pues se nos pidió una colonotac para ver si podíamos ayudar un poquito más con el diagnóstico. Aquí tenemos la imagen 3D, esto sería la válvula, y aquí tendríamos esta lesión. Sí que tiene una forma polipoidea, la verdad es que aquí en el 3D no puedes decir nada más que una lesión polipoidea. Fijaros la correlación con la endoscopia. ¿Y cómo lo vemos en el 2D? Pues fijaros la forma que tiene curiosa, homogénea, que capta, ahí tiene como un pedículo, pero graso. Entonces, ¿qué opciones tenemos con una lesión de este tipo? Que sea un pólipo malignizado, que sea una malformación vascular por la captación, que sea un tumor apendicular invaginado o que sea un divertículo fecal invaginado. Y en este caso concreto se trataba de un tumor apendicular. Siempre, siempre, siempre hay que buscar el orificio apendicular, o a veces no ves el orificio apendicular, pero has de saber encontrar el apéndice o, en el caso de que esté apendicectomizada, conocerlo. Porque en este caso se le hizo una hemicolectomía derecha, era un tumor neuroendocrino apendicular bien diferenciado. Con lo cual tenemos otro punto a considerar siempre de checkpoint, que es buscar el apéndice. Eso es un apéndice semi-invaginado. Fijaros que hace como un abultamiento aquí. Esto lo puedes leer como un pólipo si no identificabas el apéndice. Aquí, a ver, en esta imagen no se ve, pero si continuabas la exploración podías ver cómo había la punta del apéndice que sale de aquí. Incluso con la movilización a veces ves cómo sale el gas. Aquí está saliendo un poquito el gas del apéndice. Caso 4. Esto es una mujer de 65 años con un antecedente de sigmoidectomía. Está operada ya de un cáncer del sigma que se viene controlando. Como tiene una estenosis de esa anastomosis quirúrgica, pues no le pueden hacer colonoscopias convencionales y entonces nos piden pues colonoscopias a nosotros por TAC. Fijaros lo que vemos. Recordemos que ya tiene un antecedente de carcinoma colorectal. Y aquí hay una zona rara. No se llega a ver una masa en sí, pero la verdad es que no sabes si es que no está bien distendido este segmento, si es que hay algo más. Pero mientras las paredes del resto de colon, que están correctamente distendidas, pues se ven bien, aquí hay una zona como unos filamentos o
Bueno, que hay que seguir mirándolo porque es extraño. Vamos a cambiar la visión, ¿eh? Vamos a ver cómo se ve en coronal, que esto ayuda a veces cuando ya el axial no te da más de sí. Y fijaros, ¿no? Es como si los pliegues estuvieran engrosados, pero ¿y si no es más que una falta de distensión? Vamos a ver la otra posición. Es un colon muy limpio, ¿eh? No se ve ningún resto fecal en el resto del colon. Fijaros, el marcaje es excelente. Y sin embargo, aquí, pues este engrosamiento de austras, podríamos llamarlo así, ¿eh? Como si fuera como un árbol, ¿eh? Arboriforme. La imagen aquí, fijaros. Y el 3D, en este caso, pues no ayuda mucho, porque entre no sabes si es que no está bien distendido, esto es el marcaje. ¿Cómo informaríamos que es un cáncer colónico? Que es una falta de distensión, es un falso positivo, que puede ocurrir también, ¿eh? Seguro que los que habéis hecho colonoscopias virtuales a veces dicen, es que no sé, no creo que sea nada, es simplemente que ahí no está distendido, en la otra posición tampoco se me ha distendido, pero estoy seguro que no es nada. Que son restos fecales, aquí siguiendo la mucosa, o bien que es un pólipo de extensión lateral. Y pues nos encontramos que es un pólipo. Y es importante conocer estos pólipos, ¿eh? Porque los pólipos no son solo sesiles, pediculados o planos. Y los planos pueden no ser focales, sino que ir siguiendo la mucosa y saltando sobre las austras. Y esta imagen con tan poca semiología en la colonotac, fijaros cómo se ve, ¿eh? En la endoscopia. O sea que hay que estar atentos porque son lesiones grandes. Lo que pasa es que en lugar de crecer en altura, crecen siguiendo las austras. Y concretamente este caso ya tenía una colonotac que 3 años antes pues la habíamos informado nosotros como normal. O sea, es que tienen el crecimiento lento, pero también tienen más potencial de degenerar. Entonces, fijaros, era muy sutil, pero fijaros que ya estamos empezando a ver como un cierto engrosamiento ahí. Lo voy a volver a poner para que os quedéis con la imagen, porque esto es importante diagnosticar. Como que sobra alguna bolita, alguna austra, está sobra. Los pólipos en alfombra pues son habituales, bueno, habituales, son más frecuentes en el recto, estoy seguro que habéis visto alguno en el recto. Este quizá no es tan extenso, pero veis, va siguiendo el crecimiento horizontal en lugar de altura, quizá un poco velloso. Aquí tenemos otro, este quizá más visible porque es un poco más alto, pero que en ocasiones que no los ves o te cuesta muchísimo. Fijaros este de aquí, pues podrías pensar que simplemente pues grasita de alrededor, y no fue pues con la otra posición de que vimos de que no, ahí, y realmente no tenía densidad grasa, sino de partes blandas, ¿vale? Son lesiones planas, y fijaros de nuevo la endoscopia, que es que no son pequeños, son extensos. Y ya para acabar, pues os voy a comentar, yo creo, un último caso que es importante conocer cómo se ve este ejemplo, pues porque tampoco son infrecuentes dentro de la rareza, ¿eh? Esta es una chica de 30 años que tiene un cambio en el ritmo deposicional y que ya tiene una colonoscopia normal, una colonoscopia óptica normal y completa. ¿Qué le vemos? Bueno, os voy a poner el vídeo directamente. Acordaros que en teoría en la mucosa no tiene nada, porque no le han visto nada, ¿eh? Y aquí estamos viendo, pues la superficie es completamente lisa, sin ningún pólipo, sin ninguna lesión plana. Pero fijaros esta zona de aquí. Ahora cuando cambiamos la ventana.
¿Veis aquí que hay como un engrosamiento? ¿Esto dónde está? Está más bien fuera, ¿eh? Pero es algo sólido que no tiene que haber, porque ahí tiene que haber el austra y la grasa mesentérica, pero no está imagen densa. Cuando lo vemos en el coronal, vamos a ver aquí un aumento de densidad, de aspecto extracolónico, ¿eh? Y que tiene esta forma, bueno, que algunos llaman de champiñón, el signo del mushroom. ¿Cómo lo vemos en otra posición? Se veía mejor en la previa, pero bueno, está. Quiero decir que no es una falta de distensión, persiste. ¿Eh? Y la verdad es que en la endoscopia no se ve nada. Porque ya os digo que la colonoscopia convencional no vio absolutamente nada y la mucosa es normal. Pues cuando tenemos esta imagen, ¿qué hay que pensar? 1. Endometriosis. 2. Un implante metastásico. 3. Un cáncer colónico semicircunferencial o algo más raro, tipo una tuberculosis o algo así. La respuesta es que es la endometriosis. Esta imagen en pacientes mujeres jóvenes es endometriosis. Quedaros con esta semiología. Ahí la tenemos. Sí que es verdad que si tuviera un cáncer conocido, podría ser un foco de carcinomatosis. Pero en principio lo que hay que preguntar a la mujer, como en este caso le preguntamos, es: ¿tú estás diagnosticada de endometriosis? Y nos dijo sí. Yo tengo una endometriosis conocida bueno, y esta era la explicación de su cambio en el ritmo deposicional. Lo que pasa es que la endoscopia no lo veía. Eso es otro ejemplo. Fijaros que es una imagen pues, similar, que crece como de fuera y atrapa la pared, pero de forma extrínseca. Ahí tenemos otra. Aquí tenemos la endoscopia que se hizo con el foco. Y por eso que es importante que se busque no solo en la mucosa, porque a veces, sobre todo cuando tienes la ventana de hueso o de pulmón, que es la que utilizamos, pues estás focalizado en la mucosa y no ves más allá. Por eso siempre hay que verlo con las dos ventanas, ¿vale? Con la que utilizamos para leer los pólipos y con la de partes blandas. Y este otro caso, pues, ¿a qué se parece? Pero en este caso es una neoplasia colónica conocida y son implantes metastásicos. Pero como os digo, la imagen es similar porque son implantes de carcinomatosis que infiltran la pared desde fuera y que no es hasta estados pues ya más avanzados que llegan a la mucosa y que se detectan pues en la endoscopia. Pues simplemente os quería enseñar estos 5 ejemplos por si os encontráis casos similares, pero siempre como consejo, siempre hay que buscar el apéndice, siempre hay que comprobar la morfología de la válvula, sobre todo en mujeres jóvenes con cambios en el ritmo de posicional, que le veáis imágenes que crecen desde fuera y que infiltran la pared de forma extrínseca, pensad en la endometriosis. Reseguir siempre bien las austras. Y si veis algo que os parece una falta de distensión, pero que persiste en la segunda posición, pensad que no sea un pólipo de extensión lateral y, sobre todo, también leerse siempre el informe de la colonoscopia, para saber que si se le ha resecado algún pólipo, hasta dónde han llegado, etcétera. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya sido útil. Muy bien, Mario, muchas gracias a ti por esta excelente presentación, realmente con casos espectaculares, ¿no? Yo haría énfasis que era una presentación de casos difíciles, por si hay alguien de la audiencia que está planteándose iniciarse en el mundo de la colonoscopia virtual, que no se eche atrás, ¿no, Mario? Estos son Sí, casos bueno, a ver, no son frecuentes porque pues nosotros en el clínico, ¿cuánto llevábamos de experiencia? Igual, pues 15 años y no hemos visto muchos como estos, pero justo por eso está bien enseñarlos porque es posible que pueda volver a aparecer. Sí, sí, seguro, seguro. Tenemos varias preguntas de Salva.
Las dos primeras son sobre la interpretación y cómo estructuramos los informes. Pregunta, en tu experiencia, los informes estructurados con inclusión de variables cuantitativas es importante de cara al tratamiento, y también nos pregunta, según tu experiencia, si la inteligencia artificial nos puede ayudar a realizar los informes. Sí, a ver, el informe estructurado en la Colonotac, es que la verdad es que el informe de la Colonotac es muy corto. Es muy corto porque lo único que tienes que tocar es primero la calidad del estudio, si es correcta, si es la distensión, el marcaje y la preparación son correctas. Segundo, si ves lesiones en el segmento y dónde la ves, su tamaño. Y esta otra cosa es cuando ves el cáncer, ¿vale? Porque cuando ves el cáncer, si le has puesto contraste, pues ya haces el diagnóstico de extensión y entonces ya es un informe más largo. Pero el informe de la Colonotac, no sé si realmente es necesario preparar un informe estructurado porque, bueno, hay pacientes que tienen 10 pólipos, pero quiero decir que es muy breve, ¿eh? Y no creo que haya gente pues, que los haga muy largos o muy cortos. Más que nada es que son muy similares unos de otros porque no hay mucho que decir y cómo decirlo. La inteligencia artificial, naturalmente, bueno, es que ya nos está ayudando desde hace muchos años. Yo creo que fue quizá la Colonotac de los primeros test diagnósticos donde se incluyó el lector, que es importante no ceder toda responsabilidad al lector. Es decir, primero tienes que hacer tu lectura, porque yo he visto lesiones planas que luego no las han detectado. El lector, a ver, es muy bueno y a mí me ha sorprendido porque, a ver, ¿qué pasa? Que pues, cuando lees varias, lo malo de la Colonotac es que produce cansancio visual, porque tienes que estar con mucha atención, detectando, sobre todo si miras en un 2D, pues mirando la mucosa y tampoco es demasiado bueno informar varias seguidas porque agota y luego al final pues acabas pues no diagnosticando lesiones pequeñas. La inteligencia artificial, el detector de lesiones que llevan todos los software, yo lo encuentro una herramienta excepcional, ¿eh? A mí me ha ayudado muchísimo. Vale que normalmente te detecta muchas falsas lesiones, pero a ver rápido desecharlas. Y no es raro el día en que dices, ostras, no lo había visto esto. Uh-huh. Muy bien. Otra pregunta sobre técnicas, nos pregunta Salva sobre el valor añadido que puede aportar las pruebas de medicina nuclear, ¿no? Como en el primer caso que has enseñado. Si el PET... Bueno, es que nosotros hicimos un estudio de a ver si el PET detectaba la colonoscopia incompleta, si iba bien o no. Y es curioso porque los adenomas, o sea, las lesiones no malignizadas, captan mucho también en el PET. Los radiólogos que estáis informando PET-TACs junto con los nucleares, seguro que os habéis dado cuenta que dicen, uy, aquí le capta una bola en el sigma. Y son adenomas, no están malignizados, pero captan mucho, ¿eh? A nosotros, en ese caso concreto, pues nos fue útil. A ver, ya pensábamos que sería un cáncer, pero no, llegamos a la conclusión de que no estaba de más hacer un paso previo para evitar pues hacer una microlectomía y que luego pues no tuviera una lesión maligna. Pero nos ayudó mucho, nos dio confianza y ya fue directamente a quirófano. La verdad es que es el de los... Creo que hay otro más donde también sugerimos un PET-TAC, pero no es algo que hagamos habitualmente. Uh-huh. Ok, y sobre la utilidad del TAC de energía dual también pregunta Salva si aporta valor añadido. No, en la energía dual, que yo sepa, no. No, Uh-huh. no aporta ningún beneficio a la colonotaquia habitual. Uh-huh. Ok. Un tema que también hemos comentado al principio es el del tema de los falsos positivos. Pregunta Salva, ¿qué es el porcentaje, crees, estimado de falsos positivos, ¿no? De la colonoscopia virtual?
Mira, depende de la preparación del paciente, pero entonces ya si la preparación no es buena, yo creo que el informe es de decir, no veo lesiones que sugieran cáncer, pero no puedo descartar pólipos, pues porque vas a tener el colon lleno de lesiones nodulares que, bueno, que simulan pólipos. Todo depende de la calidad de la prueba, depende un poquito de los estándares que utilices tú como calidad, pero no, tampoco hay demasiados, ¿no? Perfecto. Referido a esto de la calidad de la prueba, también las dos siguientes preguntas es si los pacientes habitualmente colaboran y si existen contraindicaciones del colonoTAC. Sí que colaboran, ¿no? Hacen lo que pueden. Pensad que mucha gente son muy mayores y entonces, pues pobres, pues sí que es verdad que muchos no pueden ponerse en decúbito prono, pero entonces la alternativa es ponerlos en decúbito lateral, ¿eh? Y va bien también. Y la verdad es que utilizando una preparación no catártica la toleran muy bien porque es una preparación suave basada únicamente en dieta y en la incorporación del gastrografín en esa dieta, y no tienen que hacer pues preparaciones catárticas que sobre todo a esta gente mayor pues les supone un poquito un trastorno electrolítico a veces. Y luego habías Respecto a preguntado las contraindicaciones. las contraindicaciones, a ver, sí, tiene algunas, naturalmente. Primero, no puedes hacer una colonota con un proceso inflamatorio agudo, activo. Es decir, si te piden una colonota, que a veces, pues que sí, diverticulitis o cáncer, si ahí hay una diverticulitis, pues con dolor y clínica y el paciente está séptico, no la puedes hacer, pero tienes riesgo de perforación. Y aparte, no, de este proceso inflamatorio, no. Sí que, bueno, a ver, hay cosas para las que no es útil, que es, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero más que una contraindicación es que no está indicada. Así, contraindicación es esto, el proceso inflamatorio colónico en actividad. Muy bien. Y la siguiente pregunta es si existen guías consensuadas sobre la indicación y sobre la valoración de los estudios de colono-CT. Sí, naturalmente. Nosotros, bueno, hay el consenso de la ESGAR, que lo podéis encontrar muy fácilmente. Que hubo una actualización hace 3 años, creo, un poquito más, y ahí están todas las guías con las indicaciones. Y si no, luego están las guías de la CRIN, de las americanas, y ahí están consensuadas las indicaciones y lo que más se puede de la técnica, porque ya os digo, mientras hay consensos claros, como es hacer siempre las dos posiciones, ¿eh? Todavía pues la preparación está bueno, un poco así, son heterogéneas, incluso el sistema de lectura, porque los europeos leemos más en 2D, los americanos más en 3D, es un poco más complicado. Hay una pregunta sobre la preparación de Verónica Muñoz que pregunta ¿qué preparación usáis en los alérgicos al yodo y qué resultados os da? Sí, a ver, nosotros en alérgicos al yodo decidimos que no les daríamos el gastrografín, ¿eh? Normalmente ya sabéis que la alergia pues, al yodo, cuando es vía oral, generalmente no afecta. Pero ¿qué ocurre? Que son pacientes que hacían la preparación en casa. Y nos dio apuro, pues que, aunque es rarísimo que un paciente que tenga alergia al yodo, pues haga una reacción alérgica pues, por vía oral, pues que la pudiera hacer en su casa. Entonces decidimos que en pacientes con alergia al yodo no se administra marcaje. Como la verdad es que no es muy habitual, no nos encontramos de tanto en tanto, sí, pero no ha sido algo que pues, del día a día, pues hacemos la preparación, el estudio sin marcaje, con las limitaciones y un poco pues a como informábamos al principio, ¿no? Valorando el cambio de posición y bueno, intentando pues que no haya mucho líquido en la preparación. Vale. Muy bien. Y una última pregunta es ¿cuáles crees que son los retos de futuro del colono-CT?
No sé, retos de futuro. Yo creo que no va a ser una prueba de cribado y el cribado está funcionando de forma excelente, ya lo sabéis, con el test de sangre oculta en heces. Y pues tiene que quedar ahí, pues con las indicaciones que tiene y que son muy útiles. Pues como os he comentado antes, paciente mayor que no quieres hacer una endoscopia con una anemia y luego colonoscopias incompletas. Y es que con incompletas hay muchas. ¿Eh? Ujú. Hay muchas. Tenemos ahora un competidor que es la cápsula colónica, pero bueno, pues nos complementamos, ¿no? Y ahí están. Y cuando ya os digo, se ofrece esta prueba, es que, bueno, en los hospitales que estáis haciendo ya sabéis que se pide. Ujú. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Pues no hay más preguntas en el chat. Yo voy a dar paso a palabra a la doctora Ángeles García Criado, que seguro que querrá hacer algún comentario o una pregunta. Ángeles, por favor. Bueno, enhorabuena, Mario. La verdad es que los casos preciosos y muy didácticos. Yo, bueno, un poco igual que decíamos al principio que para los residentes sería recomendable, bueno, no para los residentes, sino para poder informar una colono-CT, sería recomendable haber leído al menos unas 50 o así, habías comentado antes. Para el técnico, ¿qué formación requiere un técnico para hacerla? Porque también es importante su actuación, ¿no? Bueno, el papel del técnico es importantísimo, pero importantísimo. O sea, hay que formarlos porque, bueno, yo recuerdo ahí Ángeles en el clínico que es que cambiaron muchísimo de las primeras bueno, cuando estábamos ahí con ellos, ¿no? Un poquito, no, mira, porque ellos no saben muy bien cuánto hay que distender. La verdad es que el insuflador automático de CO2 ayuda muchísimo. ¿Eh? Era más complicado antes cuando era la pera y que era pues, bastante pesado, incluso daba, no sé, como riesgo, ¿no? Porque no tenías un sistema de monitorización de la distensión. Pero con la insuflación automática de CO2, los técnicos están encantados y quedan perfectas. Pero naturalmente Ujú. la formación, bueno, es un pilar, es lo mismo la formación del técnico en importancia que la formación del radiólogo. Claro, hace falta un poco de implicación también por su parte, ¿no? O sea, formarse y que le tengan interés en el Sí, resultado. sí, claro. Quizá por eso no, con los que empiezan a estar un poquito Mm, encima, ¿no? Oye, mira, aquí no está bien distendido o aquí... eh, básicamente el secreto es la distensión. ujú. La adquisición no tiene ningún tipo de problema. Bueno, y saber que los que no se pueden poner en prono hay que poner en decúbito lateral, pero vaya, es un problema de distensión. Muy bien. Pues es casi la hora. Yo agradeceros a Ángeles y a Mario por la excelente sesión y doy paso a la palabra a Salva, que seguro que quedará concluir la sesión. Salva. Sí, muchas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Ángeles, también por tus palabras de experta. Y Mario, como siempre, un profesor que nos enseñas muchísimo. Yo intento resumir lo que he aprendido. Tú nos has dicho como 6 alarmas o 6 alertas. Nos has dicho, a ver, ten cuidado con no mirarte bien la información previa del paciente. ¿Te has mirado el informe de la Cronotag, el informe previo? Después has dicho, a ver, es muy importante, o sea, ten cuidado la indicación, o sea, no te líes con el screening y acepta cuando te pidan un paciente que no se ha podido hacer una colonoscopia o que la colonoscopia ha sido incompleta. Después, cuida mucho tu equipo del técnico, que la técnica de inyección de CO2 sea la que se aplique. Y después, respecto a la interpretación, nos has dicho 3 cosas también. Nos has dicho, a ver, ¿has leído 50 colonotax antes? Porque eso te va a dar un bagaje que te va a ayudar. Después, también nos has dicho un poco, ten cuidado con el cansancio visual y para eso utiliza el CAT y también intenta no hacer un montón de cronos de TAC seguidas, sino ve alternando con otro tipo de TAC de abdominal. Y después has dicho, ten cuidado con los apéndices, las austras, mira si la señora tiene endometriosis y sobre todo mírate un poco la válvula cómo es. No sé si te parece este conjunto de 6 recomendaciones, ¿te parece correcto, Está Mario? perfecto, perfecto, Sí. Salva. No quiero añadir nada más. Muy bien.
Oye, pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo en el futuro para más sesiones muy interesantes como esta. Y simplemente recordar a la audiencia que mañana volvemos a tener una sesión de radiología abdominal. En este caso será el doctor Luis del Cura, que todos lo conocéis muy bien, que nos va a hablar de eco con contraste en el intervencionismo hepático. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen lunes. Gracias, Mario. Gracias, Víctor. Gracias, Ángeles. Gracias, Dani. Nos vemos mañana. Un segundo. Gracias a todos. Adeu. Adiós.